Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, la autora chilena María José Viragallo conversará con Carlos Reyes sobre su libro de cuentos y su última novela, reeditada. Y después tendremos algo extraño y poco habitual en esta librería con Baldurga que nos amenizará la tarde. Con música. Muchas gracias. Qué serio es Mario Serra, pero así es que Leo Forestal. Bienvenidos a todos, a todas. Hoy es la última charla que tenemos del verano. Contigo concluimos esta serie de charlas y volvemos. Marzo me informan, sí, mi contrato se renueva en marzo. Espero que suba el sueldo. Pero hoy estamos con María José Viragallo, una escritora, ¿no es cierto?, que tiene varios libros en su haber. Voy a permitirme leer brevemente un extracto de la biografía de ella para quienes no lo conocen, porque ustedes deben saber que esta charla se graba y los que no estuvieron aquí, desgraciadamente, no van a poder ver lo que nosotros vemos ni consumir lo que nosotros vamos a consumir después, lo podrán ver por internet. A los 22 años ella publicó sus primeros cuentos y crónicas periodísticas en el suplemento juvenil Zona de Contacto del Mercurio, ¿no? Y se hizo popular ahí con su columna Anita Santelices. Sus novelas Verano Robado, el 2006, Memory Motel, el 2011, la colección de cuentos Cosas que Nunca Te Dije, 2015. Participó en antologías de cuentos como Música Ligera, Disco Duro, MP3, Porotos Granados, Junta de Vecinas, Los Mejores Cuentos Chilenos del Siglo XXI y .cl Textos de Frontera, ¿no? Reedición de Verano Robado y, como dice acá muy bien, el mejor libro de cuentos del 2014 según La Tercera, Cosas que Nunca Te Dije, de María José Viragallo. María José, la idea es que conversemos libremente. Ustedes también, por favor, en el momento que se sientan impelidos a preguntar algo, nos interrumpen, levantan la mano y yo gentilmente les doy la palabra para que no sea que al final preguntan, no, inmediatamente ustedes dicen: María José, respecto de lo que dices, yo lamentablemente no estoy de acuerdo contigo, pero díganlo, ¿ya? Y yo voy a ir amenizando nuestra conversación con fragmentos de tu libro. Por supuesto, vamos a comenzar con Verano Robado, con una frase que es, yo creo, un buen comienzo para una novela. Breve, yo voy a leer fragmentos breves. Dice: hace ya un tiempo que me enjuago la boca con ron cola. Dejé de escuchar a mi mamá y me duermo al amanecer pensando que yo y el mundo siempre vamos a hacer cortocircuito. Quienes creen conocerme me consideran un adolescente con problemas. Quienes me conocen de verdad saben que soy un adolescente en problemas. Tu personaje, ¿no es cierto?, este personaje de Lidia Spector aclara más adelante esa frase, lo dice, y dice de nuevo: ¿cuál es la diferencia entonces entre una adolescente, ¿no es cierto?, que está con problemas a una que está en problemas? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a Andrés Valdivia que está acá. Hace poco yo fui al lanzamiento del disco de él en Efecto Secundario, en la que Leo Ñuñoa, y la verdad es que me gusta este intercambio entre géneros, música, literatura. Me parece que no hay que seguir moviéndose como en islas, y ya voy a explicar nuestro vínculo, más allá, digamos, artístico. Esa frase, a ver, sí, gracias por decir que es un buen comienzo. Tipo, claro, uno dice: quiero saber qué es eso, qué le pasa a esta chica. Lo que pasa es que, en el fondo, lo que yo intenté hacer con este personaje es dar vuelta ciertas frases hechas que hay y que se le lanzan como al mundo adolescente y devolver la respuesta. En el fondo, usted es una niña, uno lo escucha en todos lados, desde terapias, digamos, psicólogos, en los colegios hasta los noticieros. Era una chica con problemas, usted tiene problemas. Entonces, es una frase, digamos, ¿qué me estás diciendo con eso? Es la frase típica de quien no conoce el mundo adolescente, ¿no? O olvidó lo que era vivir, como decía Bowie, el salvaje mundo adolescente. Claro, es como que los problemas yo me los estoy creando sola. Es como que yo decidí tener problemas. Entonces, en el fondo, una chica en problemas es una chica que los problemas son las circunstancias de su vida. Y las circunstancias de cualquier adolescente son el mundo adulto. No, y que escapan a su control totalmente, ¿no? Yo no pedí vivir acá en esta familia, en este planeta, en este contexto. Exacto. Entonces, como dar vuelta a ese prejuicio que hay. Oye, te lo han preguntado mucho y tú lo has respondido mucho, esta idea de que es cierto que estos libros no son autobiográficos, ninguna de estos, pero uno intuye ahí que hay cruces. Tú estuviste del exilio, hay cosas que parecen que son, pero no son.
te alimentas un poco también de esa realidad que se inmiscuye en la fantasía, en la ficción de alguna manera. Te gusta mezclar muchos esos mundos porque otros no lo hacen. Pero tú dices, no es mi vida, ojo, esto ya lo has dicho hasta la hartas, no es mi vida, no es una autobiografía, pero sí hay rasgos también en los cuentos de cosas que nunca te dije y en otros libros tuyos. Sí. ¿Cómo se cuela esto? ¿Cómo es natural para ti? ¿Es necesario que la realidad se cuele de alguna manera en tu vida, en tus cuentos? Sí, yo creo que a mí me interesa por lo menos todo tipo de creación que está en un limbo entre la ficción y la no ficción. Y como dije hace poco, me he ido acercando peligrosamente cada vez más hacia la no ficción, ¿ya? Entonces, de hecho, doy un taller ahí de una chica en una revista sobre literatura, digamos, escritura autobiográfica. Pero sí, desde Verano Robado yo creo que es mi libro más ficticio, si quieres. Aunque muchas personas, en general, cuando en este tipo de novelas que son de formación, de formación, tienden a acercar el autor con su personaje. A Salinger le penó toda la vida que Holden era él, y él estaba acá diciendo no soy yo. No soy. Y si es, qué bueno, no me importa. Y que quizás la gente esperaría, oye, qué maravilla, si esto sería genial, porque a mí me pasó lo mismo. Quieren esa conexión tal vez con la autora, ¿no? Sí, y lo que ocurre con novela, claro, quieren conectar, pero lo maravilloso creo yo es poder crear un personaje que conecte con el lector sin tener que dar explicaciones que uno es el personaje. Y hablo de eso. Sí. ¿Por qué conectó? ¿Por qué Verano Robado conectó con tantas mujeres jóvenes, muchachos, con adultos incluso? ¿De dónde? Porque uno no sabe, cuando escribe un libro uno no dice voy a hacer esto porque está aquí, ya no. Pero ¿qué pasa con Verano Robado? Que incluso llega a ser reeditado porque la gente lo buscaba y decía yo quiero leer este libro que ya no está, no quiero fotocopia, yo quiero tener el libro. ¿Qué crees tú? Ahora con la distancia de ¿cuántos años de esta novela? Salió en 2006. Bueno, ya casi 10 años, ¿no? 10 años justamente ahora. ¿Qué hubo aquí que conectó con mucha gente, que siempre estuvo a la distancia? Yo sé que es difícil, pero algo. A ver, yo creo que hay un hueco, ¿ya? Hay un hueco, a ver, los productos culturales que se le dan a los lectores jóvenes, o sea, a los jóvenes en general, son muy artificiosos, creo yo. O sea, en la literatura hay este género del cual hablábamos, de la novela de formación, qué sé yo. Hay un hueco que nadie, yo creo que en ese momento faltaba un personaje femenino de 17 años que nos contara una historia desde, digamos, desde la antifábula Disney, ¿me entiendes? O sea, tú por ahí hablabas de esta cosa odiosa de la literatura infantil juvenil de ahora, ¿no? Que tiene que ser correcta, tiene que ir en una línea. En el fondo te crea ansiedad. Más que llenarte un vacío, te crea una ansiedad por no ser esa chica linda que aparece o no lograr el beso ese verano. Entonces yo quise un poco contar personaje que es un poco más, digamos, más a la deriva, más borderline, menos visible, y me di cuenta en un momento, que era el 2006, que había muchos blogs, que muchas chicas y chicos conectaron con ella porque se sentían como amigos de Lidia, había como una pena común, una desolación que los interpretó. Y cuando tú escribes la novela, ¿qué edad tienes? ¿Es cercana a la edad de tu personaje? Yo escribí una primera versión a los 23 años, ¿ya? Que se llamaba Desde Arriba. Y bueno, después la abandoné, pero sí, yo estaba bastante cercana a la edad, si pensáis, de 17 a 23, son 5 años. Y luego la volví a revisar y le di forma. ¿Y ajustes? ¿Muchos ajustes en esa primera versión editada? Sabes que la esencia, la otra vez miré el primer borrador, la historia es la misma. Dos hermanos en este Santiago de las finales de la transición están en un tránsito, ahí hay como todo un juego también. Y el verano, con el momento político-social de Chile. Claro, claro, que es como la nada misma, ¿no? Sí. Un vacío, como un antirreferente. Si tú pensáis en una época entre el 99 y el 2000 que no existía ningún tipo de discurso colectivo incluso. Sí. El gobierno de Frey, horror. Claro, entonces todos estos chicos... Un discurso en la medida de lo posible, ¿eh? Perdón. O sea, Camila Vallejo hubiera sido, no sé, DJ de MTV, ¿me entendí? Una cosa así, no. Era imposible imaginar alguien, un referente joven colectivo. Es interesante eso que dices, como
que las novelas, las obras culturales, las obras de arte, lo que quieran, música, literatura, teatro, aún sin proponérselo, refleja perfectamente la época en que fueron creados, ¿no? Y quizás tu personaje justamente está entre esos dos mundos, ¿no? Estas novelas de formación, claro, uno cuando dice novelas de formación piensa tal vez en Línea de Sombra de Conrad, pero es que es de aventura. Esta es una de formación, pero con una historia minúscula, una historia privada, personal, ¿no? No es una historia grandilocuente en que ella se involucra en grande, va a solucionar los problemas del mundo, no es Harry Potter, ¿no? No es, es una historia mínima, pequeña, de su familia, de su entorno. Sí. Es, por un lado, es el bajón de la democracia porque hubo un subidón, digamos, al comienzo de los 90, toda una generación que festejó esto de manera muy privada y anímicamente, con mucha adrenalina y muchas ganas de hacer cosas, y hubo una hiperproductividad bastante interesante que venía ya de finales de los 80, pero como que el 98 viene como una... Un desinfle. Un pequeño desinfle y los chicos de esa edad, que es Livia, se siente huérfana. Huérfana, digamos, espiritualmente, ¿no? Padres que ya habían salido a la aventura y ya venían regresando y estaban cansados, o sea, ya habían tenido su utopía, si queréis. Claro, y acá además ella parece como una, pues, es así, claro, desechada por los padres, ¿no? No están ahí, está sola en ese verano, ¿no? Otra cosa que me llama la atención en la novela es que ella no siempre es el motor de lo que le sucede, sino que está como atrapada por lo que le sucede, ¿no? Se deja llevar por este tipo que le invita a subir a su auto y se va a una fiesta extraña, no mide las consecuencias y dice, no, pero primero dudo, es igual, ¿no? Claro, bueno, es que ahí, la otra vez yo justamente estaba volviendo a ver algunas películas de la época como El mundo privado de Gus Van Sant. Creo que a mí me interesan estos personajes, como te digo, borderline, ¿ya? Y creo que la adolescencia de por sí es una edad donde uno se sobrepone al imprevisto y al peligro, y juega con fuego, y la noche tiene un rol. En todas las novelas adolescentes va a ocurrir eso. Entonces me interesaba, siempre tenía como la novela aparte con la imagen de Livia en una bomba de encina en Ñuñoa fumando un cigarro. Claro, y el tipo el bombero le dice, cuidado, bota ese cigarro, podemos explotar, ¿no? Esa inconsciencia, ¿no? Pero... Y se lo termina de fumar, claro. Y ahí se va, no es que, pues perdón, no pide perdón. Sí, claro. Otro fragmento, vamos avanzando. Claro. Recuerden, si hay preguntas, ustedes, antes de que se derritan, pueden decir. Dice, ¿podrías definirme el concepto de familia según tu propia experiencia? Alguien de un ministerio estaba haciendo una encuesta sobre la nueva familia chilena de la transición a la democracia. Yo fui la elegida frente a toda la clase para responder. Tenía 13 años, dice nuestro personaje. Me aclaré la garganta. La familia son momentos. Eso dije. La familia era conversaciones que tenía por teléfono con mi papá desde su consulta. Dan Gil esperándome arriba del techo después del colegio. La Fanny haciendo un hueco en su cama en la mitad de la noche porque tenía miedo. La familia son momentos. Mira, eso qué bonito también esa frase, me gustó mucho. Eso la elegí. Claro. ¿Qué es una familia? No es una persona que yo quiero, no son momentos. Para ella era el momento que podía estar con mi papá, con mi primo, mi hermano, mi tío, ¿no? Una familia fragmentaria, tú acá. Sí, sí, totalmente. Muy destruida. Muy... Sí, disfuncional. Y aclaro que yo... también me preguntaban, oye, ¿tu familia es así? Mi familia es ultra funcional, o sea, como que no, ese rol de familia, yo creo que se lo robé a ciertos amigos, ¿no? O sea, esta disfuncionalidad siempre anduvo rondando. O sea, esa disfuncionalidad nos ronda a todos los que conocemos gente, en realidad, familia, claro. Todo el tiempo está lleno de... Sí, y lo que a mí me cabronea en el fondo en este cuestionario del ministerio o de las instituciones es que uno tiene que responder esto o lo otro. Hay posibilidad de otro tipo de familia. Sí, o una respuesta que abra una pregunta. O sea, ¿qué tengo que contestar? Mi familia es una familia bien... Ojo, que en los años 90 se hablaba mucho de familia bien constituida, crisis moral. Eso eran parte del... Las palabras que se ponen de moda, ¿no? Sí. Como el apagón cultural en otro momento, esas frases hechas, ¿no? Sí, entonces imagínate una chica que nace en una familia novia o se va desintegrando la familia y tiene que dar cuenta de que su familia está mal constituida como si eso fuera un fracaso social. Entonces ella contesta, las familias son momentos y los momentos de pronto son mucho más valiosos que el eterno momento de una familia bien constituida que la apariencia, digamos, la publicidad nos muestra, qué sé yo, todos tomando leche blanca en la mañana.
Y ella en cambio contesta con honestidad, ¿no? Otra cosa interesante es que tú pones a tu personaje en esta novela principalmente en barrios reconocibles. Está Ñuñoa, incluso menciona una calle donde yo tenía amigos y yo visitaba de niño, de adolescente, después calle donde yo viví también en Ñuñoa. Entonces se me hizo muy cercana también a mí, yo creo que a muchos también. O si quienes no vivieron ahí por lo menos pasaron, conocen esas calles. Y eso es muy interesante porque la literatura nueva chilena lo ha incorporado, pero hubo una época en que no pasaba eso, que no sentíamos esa conexión con nuestra propia literatura. Yo creo que también ahí hay parte de, no sé si puede ser parte del éxito o de lectores de esta novela. Sí, el realismo, o sea, yo siempre creo que uno en las novelas que las calles tienen nombre, los discos tienen años, las comidas tienen también, son verdes o café. O sea, mientras uno más va al detalle, me parece que Santiago ha sido muy poco contada. Y uno dice, pero ¿por qué uno lee miles de ficciones de Nueva York, por ejemplo? Y termina conociendo Nueva York a través de la literatura. Exacto. O del cine. Sí. ¿Y por qué no armar un corpus de literatura santiaguina? O de regiones, en la provincia santiaguina. Pasó mucho en la literatura antigua, pero un momento como que pasan y volvimos. Ahora, muchos de los libros que están aquí, Historia Elogial, aparecen en lugares de Santiago. Y los últimos bestsellers de Santiago pasan en Maipú, qué sé yo, pasan aquí cerca de la iglesia de San Francisco, etc. Tú lo mencionaste acá, sí, el de Logia también, Zambra, pasa en Maipú, en lugares que uno dice, ahí no hay aventuras, pero sí hay, o como decías Asturaín, hacer aventurable nuestra realidad. Sí, o autoayuda, por ejemplo, de Matías Correa, que ocurre en la dehesa, que creo que nadie había descrito la dehesa. O nadie había hecho una historia que ocurriera ahí. Una pesadilla. Bueno, otra cosa, tú lo mencionaste ahora, y la presencia de nuestro amigo músico acá, también la testigua, la música para ti es muy importante. Los grupos aparecen, Cien, Shogun, ¿no es cierto? Aparece ahí Jaime como un personaje, a quien conocemos también, ¿no? Gran productor musical, gran músico chileno, pero aparece ahí de pronto con tu personaje. La música es muy... ¿Por qué es tan importante la música para ti? Porque es bonita. No, la música es... no sé qué decir, ¿verdad? Porque, Siempre escuchaste música. Estaba ahí como tu banda sonora, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí. La otra vez nos estábamos hablando con mi hermana del primer recital de David Bowie cuando vino a Chile el año 91. Y yo fui ahí. ¿Verdad? Entonces, estuve ahí. Me acuerdo claro. que estaba aquí yo, dos tipos más, y ahí estaba el Beto Cuevas, que también estaba llegando a Chile y también quería ver a Bowie. Sí, todos estaban ahí. ¿Por qué uno quiere ver a Bowie? Yo creo que la música en el fondo es lo que logra es vivir la vida que uno no vive. O sea, es el sueño, es la fantasía máxima de una vida donde las canciones, donde el día, digamos, a las 11 de la mañana tú pones Bowie y ese momento es épico, sin serlo, porque estás haciendo las compras, entonces permite como viajar rápidamente. Entonces yo la música está presente como cita, pero también cuando escribo todo el rato me crea atmósfera, me ayuda. ¿La música se cuela cuando estás escribiendo una frase? ¿Se cuela en tu escritura? ¿Pasa eso? Sí. ¿Un estado de ánimo de la canción? Sí. ¿Te ayuda? Me obligo a escuchar cierta música, aunque no tenga ganas. ¿Y te ayuda a escribir? Sí, me ayuda. ¿Te potencia, te sugiere cosas? Sí, todo el rato. ¿Viste eso? Estado de ánimo. A ver, otro pequeño texto. Ya. Dice, habíamos crecido con esa idea equivocada en la cabeza. Lo ves, te gusta, lo casas. Lo casas, te ganas su respeto, te conviertes en su amiga con ventaja. Se enamora de ti, pololeas, pero el amor está lleno de alambres púa y siempre terminas herido. Al final de cuarto medio era incapaz de contar la lista de amigos con ventaja que había acumulado, pero sí podía contar mis pololos. Uno. Y sin embargo seguíamos revolcándonos entre nosotros, quizás por pura borrachera, quizás descargándonos de la promesa del amor que no llegaba nunca, quizás porque no sabíamos hacer otra cosa, ¿no? Este salvaje mundo juvenil, volviendo a lo que decía de Bowie, ¿no? En ese disco, que habla de este mundo que a veces los adultos olvidamos, lo salvaje que era, lo increíble que es. Uno envejece y dice, ya, pero ¿qué estás haciendo? Olvidando que uno hizo aquello mismo. Y, a ver, recuerdo, ¿por qué hice aquello? Es que la búsqueda del amor a esa edad te obliga a recorrer ciertos lugares. O sea, Salvaje. Salvaje, sí. No es llegar, no es como que te va a meter a esta librería la que leo. Qué fome, ¿eh? Ustedes chiquillos jóvenes no vengan a esta librería nunca. Después a los 25, 28 vengan. Tienes que, 1, ser de noche, 2, desinhibirte, 3,
empezar a mirar quién tenía. Es todo un rollo. O sea, no es llegar y enamorarse y ser feliz. Es un vía crucis, si quieres. Y lo que ahí ella dice en el fondo es que ¿por qué para encontrar el amor tengo que pasar por el sexo? Eso es como una pista, una antepista que hay que hacer. Ahora la gente joven que lee el libro la encuentra súper cascucha. A lo de ahora es esto. No a ella. A ella, Encuentra como, ¿por qué tan enrollada? Que lo pase bien. Ahora todo es como mucho Ya, más entonces light. hay que hacer otra novela. No, a mí me gusta de la vieja ¿Así te gusta escuela, eso? la Sofía. Bueno, recordemos lo que dice Morris, también la profesora de música, que él decía que la etapa más importante de la vida de un ser humano para él era la adolescencia, donde uno se formaba, ¿no? Claro. O se ve formada. O se deformaba, claro, que eso te convertía en el adulto que ibas a ser, y por eso él escribía siempre sobre vidas adolescentes, ¿no? Nadie me entiende, sufro, mis papás no me caen. Esas son las letras de Smith, no todo el tiempo. Sí. Él le da en que uno está más alerta, digamos. Y es la única vez yo creo en que te cuestionas cosas. Después ya te aburres de preguntar cosas que vives, ¿no? Sí. Y es una novela rápida, es una novela que pasan cosas, ¿ah? No es como la queja que hay hoy día que leen novelas nuevas y dice, pero cuéntame una historia, porque ahora no cuentan nada. Aquí hay una historia original. Claro, cuéntame una historia, claro. Otro pequeño texto. No me bañé en 3 días, no comí en 3 semanas, no salí mi pieza en 3 meses, me corté el pelo a tijeretazos, igual de corto que Patricia Franchini. Aprendí a llorar sin lagrimear. A veces tomaba mi cámara Kodak y le sacaba fotos a mi pieza mientras lloraba sin lagrimear. Quería ver si las cosas salían tal como yo las veía, borrosas. Otro gran momento de la novela en que claro, estaban los emos en esa época de moda, ¿no? En los años, usted que es más joven, los emos estaban en ese, el 2006. Todavía no lo tengo. Ahora no pasa. Porque hay una cosa así como generacional, ¿no? Una cosa de la emoción, hipersensible, ¿no? Pero ¿qué adolescente no es? ¿Por qué Spectre? Buena Es pregunta. como ¿Por un Phil espectro. Spector? Ah, porque es un Spectre. ¿Es por eso? ¿En serio? Sí. Ya. Podría ser vuelto Yo pensé en Phil Musical. Spector también por la cosa de la música, ¿no? El gran productor musical que todos sabemos que está acusado y preso por matar a su mujer, ¿no? O a su A una novia, pinche. a una pololita, gran productor de los Beatles, ¿no? Creador de las murallas de sonido. ¿Es por eso entonces? ¿Por el espectro? Es un juego de espectro, de ser invisible. Claro. En esa época no estaba la cantante, está la Regina Spector todavía, ¿no? No. Porque podría haber sido por ella también. También, Pero si lo leemos desde hoy, más de alguien dirá, ah, es por ella. claro. ¿Hay alguna pregunta al público? Porque pronto ya no van a poder preguntar más de este libro porque vamos a pasar a este otro. ¿Alguien quiere la pregunta que siempre quiso hacerle? ¿Tú, por ejemplo, tienes alguna pregunta? Estás pensando. Sigamos. Ya. Era diciembre. Mi casa estaba llena de gente. Celebrábamos el final de cuarto medio y la llegada del 2000. Todavía no sabíamos que la mejor fiesta de nuestras vidas terminaría por celebrar el final de otra cosa. Y esa frase es un leitmotiv de la novela. La mejor fiesta, todavía no sabíamos que la mejor fiesta de nuestras vidas terminaría por celebrar el final de otra cosa. Claro. No contemos el final, pero ¿qué podemos decir de eso? ¿Por qué te gustaba esa imagen y repetir esa porque hay una, creo que aparece 3 veces a lo largo del libro, si mal no recuerdo. Era crear el suspenso, ¿qué va a No, es pasar como en un la loop. fiesta? Un loop. Es como un loop, que es como eso, cuando uno piensa cosas y se repite la misma frase. Esa obsesión. Sí, es como un mantra también, no sé cómo decirlo. Pero básicamente es que lo que empieza de una manera termina como no te lo esperaba, y el final de lo que tú crees es un final mucho mayor a lo que, o sea, las papas fritas molía, algo más significa que lo pasamos bien, es el fin de la inocencia. Sí. ¿Tú sientes que hay alguna influencia de Fuguet en tu libro? ¿O fueron simultáneos algunos de los libros tuyos con los de él? ¿O no? Yo Porque a mencionas- esta altura te voy a decir que sí, porque muchos años dije que no, porque hasta cuándo. Una primicia acá en... ¿Hasta Sí, porque cuándo? lo mencionas además, en un momento hablan de libros y aparece uno de Fuguet mencionado así como a la pasada. ¿Cómo parece sobre eso? Sí, parece, Sí. no estoy seguro. Ya. Sí, yo creo que ahora sí lo voy a decir. Alberto, Diré que sí, Alberto fue un gran, ¿cómo se llama? Una gran influencia, muy buena un influencia. amigo, ¿no? Amigo, sí, amigo. Yo fui a los talleres de él en la zona. Creo que la gracia de él es que
a ver, no porque Alberto Fuguet pueda como destapar un tipo de sensibilidad o manera de enfrentar la literatura significa que uno escriba fuguetianamente. Lo que él hizo fue mucho mayor, mucho más grande que crear Mini Matías Vicuña. Eso es una lectura muy básica, ¿no? Sí. Entonces por eso yo renegaba, entonces me decían, ay, que juguete, no escribí nada, pero ahora sí te digo sí, y me encanta. Y claro, que en de ese hecho, momento había que despegarse. no, y Es más, importante te voy a hacerlo. decir algo más, la gracia es que sigue escribiendo ahora, o sea, desde Missing en adelante Por me supuesto, parece Missing que... es un hito para él, ¿no? Su literatura cambia un poco. Sí, y no ficción, que su último libro a mí me acaba de influenciar de nuevo. Entonces estamos todos como... Sí, yo creo que estamos ante un Fuguet hace rato 2.0 ya, ¿no? Como que Sí. incluso yo creo que hay gente que antes no le gustaba y que ahora sí le gusta Fuguet. Yo creo que algo Sí, pasó yo creo que- en los lectores y algo pasó en él. Yo creo que hay que cortarla con ser pro o anti Alberto Sí. Fuguet, ser como en ese sentido asumir que uno de los más grandes escritores de Chile, digamos, de su generación al menos, de lo que fue la nueva narrativa, se mantiene más que parado solo. Sí. Y salud por él. Yo estoy de acuerdo en que los libros de Alberto Fuguet ya se paran solitos hace rato y no hay que ni defenderlos. Están ahí, se siguen vendiendo, ¿no es cierto? Y sigue además abriendo nuevas fronteras en su propia literatura. Hablemos Pero de esta Fuguet. charla no es de Fuguet, no es de él. No es de él. Yo sé que acá reciben Me dinero encanta cada vez que hablen hablamos de él, Fuguet, pero- recibimos un dinero. A ver, veamos ahora cosas que nunca Pero te yo dije. tengo Sí, una pregunta. hay una pregunta. Sobre Ya. Fuguet también. Creo que en la intemperie dijiste que Verano Robado no era la versión femenina de Mala Onda. Claro. ¿Te acusaron de eso? ¿Y quién fue el bastardo? Aquí queremos la verdad, ¿quién fue? ¿Sabes lo que pasa? Es que Mala Onda fue una novela tan decidora cuando salió que cualquier persona, cualquier escritor que escribiera como personaje adolescente que está un poco a la deriva, si quieres, se iba a convertir en amigo de Matías Vicuña, o iba a ser la mala onda femenina, o la mala onda gay, la mala onda del barrio, no sé qué. Entonces, yo ahí me enojé un poco porque de verdad que son mundos totalmente distintos, más allá de una cosa generacional de cada personaje con respecto a su tiempo y a su generación. Son mundos distintos, son civilidades distintas, son rollos Sí, distintos. son muy distintos los dos. Entonces por eso yo como que me desprendí. Además, es más, yo creo que la literatura, el Bildungsroman femenino recorre otras caminos. arterias que tienen que ver con el cuerpo, con la experimentación, etc. Mucho más decidoras, son menos mentales. Hablemos de este libro entonces. Ya. Ah, en la tercera dijo el mejor libro de cuentos de 2014. Contenta con eso, me imagino, ¿no? Te esperaba así como una recepción. Ese diario es realmente lo mío. Es el mejor diario de Chile. No, eso. Acá hay unos cuentos muy interesantes. Lo que me gustó de los cuentos tuyos acá es que transitaban caminos no muy evidentes, ¿no? Eran como momentos, algunos eran como flashes, instantes de la vida de gente, no era una historia que uno quiero ver el gran final, ¿no es cierto? Ese cierre de Edgar Allan Poe, lo Cortázar, así que lo cambia todo. No así, no es así, ¿no? Y aquí también una vez más se cruzan cosas tuyas. Aparece el exilio, Sí. aparece Nueva York, Sí. ¿no? Y uno dice, claro, pero si ella estuvo allá, estuvo en Italia, entonces Claro. hay cosas que se cruzan. Aparece un papá que es como que exiliado por la cosa política, ¿no? Pero sabemos que una vez más se alimentan de tu realidad, pero son otra cosa, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería la columna vertebral de los cuentos de cosas que nunca te dije? Si tuviéramos que decirlo. Bueno, la descubrió mi editor, en verdad, no yo. Que era como la idea de, porque uno escribe, yo cuando uno escribo muy así, como a ciegas. Lo que salga, ¿no? Sí, muy orgánicamente. Mi editor encontró que lo que unía todos los cuentos era el tema del secreto, de cosas que nunca se dicen. ¿El nombre estaba antes de que o fue puesto junto con la editora? Con el editor. Con la editora. Lo fuimos ahí macheteando. Ahí está. Sí. Yo creo que yo soy muy mala hablando de mi obra, de verdad. Muy mala.
me cuesta teorizar. Los escenarios. Yo les recomiendo leer la crítica de Patricia Espinosa, que sacó una cantidad de ideas tan brillantes sobre el libro, como el tema del fracaso generacional, por un lado, el tema también de la pérdida, pero sí, a mí me parece que el libro está marcado por pequeños fracasos. Sí, te iba a decir eso, que campea en el libro una cierta tristeza, no una cosa depresiva, pero sí una melancolía, un cielo gris que ojalá hubiésemos esperado para hoy, algo así, ¿no? Hay una cierta, como esas portadas de The Cure, esa tecnología de The Cure Fade, esos discos medio oscuros, que son manchas de grises, ¿no? Gracias. Estamos hablando de música otra vez porque sería interesante. Leo un fragmento de uno de los cuentos que me gustó, el Reino, que ese cuento es bueno, lo encontré mucho. Dice: jueves, algo que concluyo durante su insomnio. Mi hijo no es solo mi hijo, es algo más que no tiene nombre, no al menos un oficial o semántico, una extensión mental y física de una parte mía que no logró desarrollarse exitosamente. Qué buena descripción de lo que... No vamos a contar lo que pasa con el hijo, porque incluso no se menciona nunca acá. Se elige el nombre, ¿no? Esas cosas que nunca te dije. Nunca dicen mi hijo tiene esta dificultad, no lo dicen, pero uno lo intuye. Jamás aparece lo evidente, ¿no? Es como, ya, supongamos que fuese, no tiene epilepsia, o tiene... No aparece ese nombre. Y esta definición para mí la encontré muy acertada. El cheque lo espero a la salida. Eso lo vemos después. Preguntas, ¿alguien leyó cosas que nunca te dije? ¿Hay preguntas sobre ese libro? Conversemos con la autora. Más que preguntas, yo creo que son como comentarios. A ver, nos interesa. Leo los dos libros. El primero para mí fue como, pude hacer como un paralelo de Lidia, pero fue como la vida que yo no tuve esa edad. Porque no sé, una historia como súper represiva. Entonces veo a esta niña y veo que como que pueden existir niñas que vivieron una vida que yo no pude tener y que para mí era prohibida. Entonces lo leo en invierno, en invierno depresiva, música de fondo así muy depre, pero no sé, fue como un despertar de que más allá hay algo, o sea, como afuera de este mundo religioso que yo vivo hay algo más. Entonces como que me llevó mucho a buscar, así que investigando, a leer. Cosas que nunca te dije, la leí el año pasado, en invierno, también una etapa así que vivía sola, muy así, y fue como eso, como melancolía, angustiante, sorpresivo, fue increíble, me lo leí en 2 horas, sí, tremendo. Siempre quise venir a una charla, nunca podía. Por eso es bonito conversar, porque uno no siempre tiene la oportunidad de ver a las escritoras o escritores. Y eso, Livia para mí quedó siempre así como muy marcado, de hecho, siempre lo recomiendo a mis amigas, o sea, lee este libro, lea Livia, no sé, increíble, me encanta. Ya leí algunas partes que están medio cambiadas, también algunas frases sí, que a veces me las sé de memoria. Y de hecho encontré una que justo se leyó acá, cuando lloraba, cuando no comió en 3 días, cuando no salió en 3 meses, esa frase era así como... Bueno, ¿no? Sí, no, muy bueno. Muchas gracias por ella me recordó una pregunta. Gracias a ti por acá y sobre eso que dices de los mundos distintos. Yo creo que la literatura tiene esa gracia, ¿no? Como de que te hace acceder a mundos que de otra manera no llegarías, sobre todo porque los medios de comunicación me parece que siempre le dan a la misma tecla, son muy poco comunicativos. Y la literatura justamente está, y la música, la creación, digamos, el arte, creo yo, para saldar lo que el sistema, digamos, de comunicación no te da a primera acceso, te cuenta como la historia ve. Y me encanta poder llegar a un público mucho más diverso, desde no solo a mini Livia, sino como dar entrada a distintas personas. Ella lo que dijo me recordó una pregunta interesante, porque tú hiciste unos agregados acá, hiciste una nueva mezcla que hicimos en el lenguaje musical del libro. Claro, y es interesante porque cuando uno lee el Orla, por ejemplo, es un cuento que hay al menos 4 versiones del Orla que yo las colecciono porque descubrí que eran distintas y cambia el libro. Maupassant, claro. Entonces tú hiciste algo aquí, así parecido, ¿no? Porque la obra, el autor, yo estoy de acuerdo que el autor puede hacer todos los cambios que sean necesarios cuando quiera. Si hay una nueva edición es la oportunidad de cambiarla. Sí, ¿Sí? yo creo que ¿Tú sientes que la obra está siempre abierta, en perpetuo metamorfosis, o que hay un momento en el que ya no toco más este libro? Es que llega ese momento en que uno ya no lo toca más. Y llegó cuando yo ¿Tú crees que esta es la, aquí ya no no? meto más.
Ah, no A lo más haría una versión del personaje de D'Angelo. como Arlen. Claro, como lo que él... Es un personaje súper interesante, como que yo creo que se queda prendado en la retina mental de la gente, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Sí. Que era un personaje fascinante porque no se sabe mucho de él, dice algunas cosas, no es un personaje inquietante, es un personaje querible. Sí, No le pasan, saca la mierda en el skate. Es un personaje muy interesante sí, que es una... merecería un desarrollo posterior Un también. ángel Sí. de la tierra. Es como un ángel, ¿no? Sí. Sigamos. Juan María, perdón, Just María. Juan María, Just María. ¿Quieres casarte conmigo? El calor hacía que mi mente reaccionara con retraso, igual que ahora, ¿no? A todo lo que sucedía a mi alrededor, ya fuera el cambio de semáforos en la calle o el suceso inesperado, casi gravitante de escuchar por primera vez a Helio hablarme. Eso, más el hecho de que a mis 27 años nunca me hubieran hecho ninguna petición amorosa de nada, casi me botó de la silla de nuestra heladería favorita. Le dije que aceptaba su atrevida proposición matrimonial con una condición, que me llevara a conocer París. ¿No? Porque el niño es chico. Claro, contémosle un poco a la gente el contexto. Ya, Es un es mito. la historia de una chilena, una chica que tiene un título de traductora en la Universidad de las Américas y sueña con ir a América, obviamente, y ser traductora de la ONU, así como la ficción que te puede vender, digamos, una universidad de no muy buena calidad. Entonces llega a la ciudad y se va cayendo, se va topando con la realidad y termina trabajando de babysitter. Y un poco ahí yo quise contar, uno, la vida del inmigrante que no está. Justamente una vez Junot Díaz creo que decía que también hay un hueco en la literatura americana del retrato del inmigrante. O sea, el inmigrante como de la clase trabajadora está presente digamos, en muchos, no solo literatura, papers y cosas, pero hay otro inmigrante que no es amorfo, que es el no inmigrante, que no tiene un lugar. Entonces, ella es una chica de clase media que se enfrenta al sueño americano y a puros obstáculos, ¿no? Sí, y es un cuento dentro de todo, es un cuento que tiene un cierto humor negro que me pareció muy interesante. Yo me reí mucho con ese cuento. Sí. Pasan cosas, hay que leerlo, no, aquí no van a tener ningún spoiler de cuento, hay que leer los libros. Pero este cuento, a mi juicio, tenía humor, ¿no? Tiene dos momentos así como notables. Sí. Vamos avanzando en Ya. el libro. Lee cada palabra que escribo por encima de mi hombro derecho. Es un verso de paz, ¿no? Dice así: recorrió la casa inventándose alguna tarea por hacer, lavarse la cara, darle de comer al gato, cambiarse de ropa. Cualquier cosa que lo alejara de esa habitación. Se detuvo a un costado de la mesa del comedor. Un palillo de bambú roto en dos, una papaya confitada abierta, libros subrayados de Valéry Claudel Lautremont, un recorte de Patricia Maldonado tachado con uno de esos insultos que su abuela le prefería a la gente que había ensombrecido su vida. La lista no era demasiado larga, pero incluía a los 4 miembros de la Junta Militar, agentes de servicios secretos, periodistas de tribunales como Pablo Norato y miembros de la Corte Suprema. Más allá, un puzzle medio terminar de una moderna ciudad asiática, Shanghái, tal vez Bangkok. Este personaje también de... Es una mezcla de mi abuela, sí, de es mi una mezcla. abuela, sí. Quise homenajear a otra generación que es como la de los abuelos que tuvieron que sufrir también como los quiebres familiares por razones políticas. Y que nada, mi abuela siempre le hacía monos a Pinochet del diario, mi abuela. A mí me daba mucha risa. Y que hasta el último día le rayaba la cara, le hacía cuernos. Pero piensa que es como el vudú, ¿no? La gente, o Está muy la ingenua. primera inscripción en las cavernas que pintar el animal era cazar, ¿no? A lo mejor ella decía, hago estas cosas, no, a este mamarracho, no sé, algo le pasará. Sí, que me encantan esos gestos de protesta invisible y como Y que nadie los absurdo, ve. que como Sí, que no para provocan ellos, nada, claro. Sí. Es el cuento más político y más como trágico, así. Está inspirado en bastante gente que he conocido, amigos de mis padres, en fin, hijos de exiliados. Y aquí hay un personaje que aparece en el cuento Composición, que yo que he leído harto de la literatura contemporánea, por ejemplo, aparece la figura del tío ahora, en muchos de los novelistas de 30 años. Claro que el tío que cuando uno era niño le llevaba cosas, le decía cosas, el tío, vamos a ver tal película que tus papás no te dejan, o que te daba un libro, te daba plata. El tío que aparecía como el Fuguet, no el Nissen, ese tío que un día estuvo y después viajan y se van.
y que uno no ve más a sus tíos. Exacto. Y aquí aparece una figura que es el padrino, Sí. que también esa figura chilena del padrino que uno lo ve cuando uno no lo ve porque es pequeño, y tu padrino no está, en Australia y no viene nunca tu padrino. Y dice así: mi padrino era tan perfecto que incluso llegué a pensar que fuera mi papá. Mis dudas y confusiones se remontaban a una foto del día de mi nacimiento. Parecemos padre e hija. Él sonríe mostrando su cicatriz de rastrillo y yo luzco una no tan pequeña isla de chocolate en mi antebrazo. Esas son dos figuras muy bonitas que no las voy a explicar acá, que tienen que ver con el cuerpo de los personajes. Sí. El padrino, un personaje absolutamente importante en la familia chilena, pero que nunca había visto en un cuento, ¿no? En pocos cuentos o novelas chilenas se habla del padrino. Sí, pero es que Donoso Sí, habla de esos sí, temas, sí. de la familia, la tía, la Sí, prima. sí, sí. Claro, me encantan los padres sustitutos. O sea, la idea de padres transitorios, de figuras paternas, de qué sé yo. Entonces ella, como la Jacinta, una chica que no tuvo un padre porque la madre se hizo inseminación artificial, ella ve en este padrino a su padre postizo. Y lo interesante ahí es cuando la figura paterna, también ese cuento está muy influenciado por Woody Allen en todo eso, como la idea de que te cuentan algo y es todo mentira y yo sé que es mentira pero no importa. Entonces como juguemos a que tú de verdad eres un gran padrino y yo una gran ahijada y no nos acusemos nunca. Y además cinéfilo, ¿no? El tío Cinéfilo, cinéfilo, sí, en sí. clave, al principio es muy bonito el cuento, porque en un momento el tío le dice, le cuenta película, un taxista que sale de noche y que Claro. quiere salvar a una niña. Y al rato, más adelante, nombran las mismas películas en el mismo orden y dice Taxi Driver. Entonces, es bonito cuando uno lee lo primero, uno tratar de descubrir cuáles películas son en clave, porque claro, no cuenta la historia, ¿no? Claro. Es el taxista, después ella dice cuando ve la película en realidad era un psicótico y que se llamaba Taxi Driver la película. Claro, Como que claro. ella descubre por sí misma después lo que el tío, la pomada que el tío le había vendido. Exacto, y lo interesante creo yo del cine es que uno olvida el poder que tiene una película, es decir, si llega un padrino y te dice, toma, Esto es para ve ti. léelo. esto, y eso es Taxi Driver o Bar Baltasar, que lo pongo, eso te va a marcar toda tu vida y te va a abrir, te abre la cabeza para todos lados. Entonces en el fondo es la subeducación, digamos, creo yo que la educación de una formación está mucho más marcado necesita ese tío. por las Ese- películas ese que te da el padrino. padrino que por lo que te enseñan en el aula. Claro, ese Entonces, padrino incorrecto, ¿no? Que tu mamá, tu papá nunca te habrían hecho ver esa película a esa edad, pero el padrino sí. Porque exacto. el padrino se va, uno tiene responsabilidad alguna. Pero más pinta No, el y padrino. cree que ella puede entender. Entonces, a mí me gusta mucho cuando los adultos tratan a los niños en el mismo nivel. Entonces, le dicen, tienes que ver Taxi Driver, sin esa cosa paternalista. Ellos Yo sé vieron que no, Taxi Driver. ellos aún no han visto Taxi Driver. Están viendo cosas peores que Taxi Driver en una pantalla, que es como los juegos de, no sé, Star Wars. Zombies, matan Claro, zombies los niños. claro. Pero yo creo que la educación clásica cinéfila es importante como para... Bueno, más pintas acá el típico o tío padrino ese que como que cae en desgracia, y anda mal vestido, le faltan dientes, que se viste con chaquetas más... ¿Te fijas que todos tenemos un tío así a lo mejor que se fue a la vida y se perdió ahí? Y es feliz a veces, ¿no? ¿Sí? Y ahí hay una complicidad con este personaje en un cuento, es un cuento muy bonito también, Sí. ¿no? Todo es tan tonto, todo es tan triste. Este es otro de los... Y aquí comienza con una pequeña cita a The Smith, dice, el amor es natural y real, pero no para alguien como tú o yo, ¿no? Claro. Ese es Mother, si mal no recuerdo. Mother, ¿viste? Sí, por eso está encantado. Ahí dice vamos a leer una pequeña frase. Dice, a ver, ¿cuál era? Esa noche la Kennedy estaba tranquila, sacó de su mochila un Chivas Regal. Le dijo que ya habían echado antes a alguien por robarse un whisky. Me dijo que un cuico se lo había regalado a cambio de que lo dejara jalar coca en la mesa. Mira qué bonito, ¿no? Bueno, ahí hay otra historia. Sí. Esa es la noche profunda de los años 90. Claro, es como hubiera robado más Sí. fuerte. Sí. Es la historia de un hombre, digamos, que también está en el bajón, en el ocaso de su sueño juvenil. Y recuerda esa noche, a mí me gustó mucho la idea de como, más que rescatar un gran logro, o qué sé yo, el rescatar de repente una conversación en una noche que nunca me ha ocurrido y nunca va a viste a la otra persona y que se te devuelve después. Entonces me gusta el rebote que hay de la memoria.
Acá hay otra, una novelita muy sentimental que es un cuento muy interesante, ¿no? Que habla de esta escritora maldita, ¿no? La Silvina Arendi. Sí, es como la Ocampo. Es como la Ocampo, ¿ah? Sí, era un chiste. Se convirtió en otra Es cosa. que también quise, así como quise retratar este padrino universal, me parece que también la imagen de la escritora, del escritor maldito, así como el artista maldito, era interesante como escarbar detrás, ¿no? ¿Qué significa retirarse nunca más del género? Claro, es una escritora que hace una gran novela que se convierte en novela de culto y nunca más escribió nada. Animalito. Y aparece, Esa es la novela de Fouquet, hablando de Fouquet me decía, yo lo único que quiero es leer Animalito. claro, todos queremos leer Animalito. No, que es una novela como medio zoofílica, una cosa bien frica que aparece Es la acá. historia de una chica de los Opus Dei, como de una familia Opus Dei con numerario, etc. Súper, ¿cómo se puede decir? Poco agraciada, ¿ya? Que es muy rechazada por su entorno y su único amigo es un perrito y tiene una historia con ese perrito. Entonces, bueno, en fin. Pero esa novela nunca se escribió, No. es un invento de... Sí, por supuesto. Pero seguro que alguien estará buscándola. Mira, les quiero contar, para que vayamos terminando ya, porque veo Sí, que la gente se tenemos la derrite. canción. Dice así: Animalito tenía como protagonista un quiltro que una chica del barrio alto recogía de la calle. Pili, hija de padres Opus Dei, simpatizante de la dictadura. Sufría de bullying en el colegio, le decían OVNI, objeto feo no identificado, con una cara que en todo sentido era una maldición y ningún amigo. Pili terminaba por establecer una comunión inseparable con su cachorro. El quiltro era el único ser vivo que movía la cola al verla. Langueteaba las manos, acurrucaba con ella a dormir, solo porque no se daba cuenta de su fealdad. Pasaban los años, el animalito se convertía en un animal hecho derecho y la chica en mujer. El perro y Pili se embaucaban en una zoofilia amorosa tan grotesca como enternecedora. Ese es como el resumen que el personaje de este cuento hace de la novela de esta escritora, y este personaje va a conocer a la escritora, entonces ahí se produce una historia y hay una historia dentro de la historia. Que hay un músico, Que hay un Andrés músico, Valdivia, ¿no? claro, que la escritora le refiere a Le gustan los perritos. claro, le refiere a esta No, chica, Miguel, claro, que es la idea la del historia. músico. Hay un músico, me parece que es Miguel, que tiene que ver mucho con los músicos de mi generación, creo yo. Hoy en día son todos como tan famosos en YouTube y todos lados. Torre, Nutria, Heine por un lado, Ah, mira, también sí. tú. El músico que no fue. Ese Que que es un estuvo a tema punto. del cual hablábamos, ustedes Mucho. hablaban con Marisol García. El músico que no fue, pero que estuvo a punto. Sí. Que no fue porque no había, porque por muchas circunstancias. Que era difícil eso, sí. Y que termina cantando en un pub, así como de Reñaca, pero canciones maravillosas. O sea, ¿qué pasa? Entonces ya tiene 45, está muy viejo, ya no le pega a la Estamos última acabados. onda. Entonces está acabado, pero no para su generación, como para Silvina, que lo ve y que así como En el pub. que es una cuestión muy engrupida de nuestra generación, que es como Las estrellas. las estrellas del culto que conocen tres pelagatos y que uno las adora. Claro, por ahí hablaban hace tiempo cuando se decía que esta es una película de culto, un libro de cultos, que lo leían 3 pelagatos, lo habían visto 4 pelagatos, que es el sinónimo de culto ahora para mucha gente, ¿no? Sí, Oye, bueno, es un eso. libro que recorre todo su mundo, es un universo, ¿no? Sí. Es un libro que cada cuento es una puerta abierta a un mundo diferente, son muy diferentes los cuentos. El último creo que es uno muy bueno, porque hay muchas historias, hay como 2 historias dentro de la historia. Sí, es una historia de amor. Es una historia de amor finalmente. Sí, hay harto también. amor en el Sí, libro. harto amor. Y hay un cuento, el todo es un cuento tan triste que hay un disco de Sidorey que es Corazones, de Jorge González. Sí. Y es un homenaje a Jorge. Oye, hablemos de que este libro, yo tengo la versión, ustedes pueden aquí tener la versión nueva, yo lamentablemente a mí siempre me perjudican. Aquí hay un cuento que yo no tengo, que está en esta versión. Claro. ¿Cuál es ese cuento? Ahora se entera un lector a última hora que también fue engañado. ¿Cuál es el cuento que se Pasa que agregó? cuando se agotó la primera edición, después salió un cuento mío en ¿Qué pasa?, que se llama El crucero del amor. Y nada, lo incluí porque si no ese cuento iba a estar guacho para siempre y nadie más lo iba a poder leer. Y lo metí Voy a nomás. comprar el libro de nuevo. Así que hay un... Voy a quemar este, voy a comprar el Blu-ray. Hay un inédito. Claro, es un extra del Blu-ray. Es un claro. extra. Y lo que quería decir con respecto a la presencia aquí de Miguel, de Valdivia, es que hay una canción que se llama Asesinos del Dolor, que está inspirada
digamos, el título está sacado, por el puede contar más, está sacado de un cuento. Yo leí este libro justo cuando estaba empezando la escritura de mi último disco y una de las me causó desde el lado estrictamente del disco, porque el libro me gustó entero. Había dos momentos que me cautivaron mucho. Uno era este hombre colgando en el precipicio, un tipo colgando que en el es precipicio, un cuento sí. increíble Sí, y que me parecía justo más, yo quería que mi disco se tratase sobre los hombres y me pareció una imagen bellísima, aterradora, pero muy bonita. Y también me ayudó a entender qué es lo que estaba tratando de pensar. Y después me encontré con un juego verbal que hace la Pepi acá, que yo creo que es un juego que jugábamos en Nueva York cuando vivíamos todos allá, que es el juego de las traducciones literales, que hacen que Fufú lo hacía mucho, Nutria, vivía jugando con esos juegos verbales y a uno, yo aprendí también el placer de hacer ese juego que tú traducías literalmente, que son los painkillers. Sí. Los painkillers son remedios, Sí, y les poní, lo traducí literalmente y se llaman asesinos del dolor y aparece otra cosa, ¿cachai? Claro. Una cosa completamente En español, distinta. El sí, asesino sí, del sí. dolor no es un painkiller, ¿cachai? Y cuando lo estaba leyendo lo encontré una genialidad del Puerto un buque y además el cuento era bellísimo y dije, se lo voy a robar, me da lo mismo. ¿Y se convirtió en qué canción? ¿Cómo se En llama? una canción que está basada en un tranvía llamado Deseo. Entonces también hay en los diálogos de esa obra de teatro está siempre la idea de morir de amor, ¿no? Entonces, entonces la idea del asesino del dolor me parecía súper ad hoc para esa canción, ¿no? Que es la canción que me pidió la Pepi que Que cantara. vamos a cantarla en Me pocos encantó, minutos más. A mí me encanta el tráfico De de ideas. De relaciones de Sí, arte, de título, música, de- teatro, pintura, todo, ¿no? todo. Todo. formas. Sí, pues es que esos cruces son interesantes, ¿no? Sí, sí, como rescatarte. Sí, sí, sí. Agarro y- Oye, Eso, bueno. últimas preguntas, no más, después no se aceptan preguntas fuera de la charla, después vamos a conversar otras cosas. Preguntas sobre algún trabajo de ella, sobre alguno de estos libros, un comentario, algo mala onda, buena onda, lo que sea. ¿Hay alguien? Pregunta, sí. ¿Cómo? ¿Qué recorrido lo ves tú, Anita Santelice, desde que surgió Anita Santelice? Anita Santelice, para los que no saben, era un personaje que ella tenía, o sea, ella escribía en la zona de contacto con ese seudónimo. Y era una chica, diría que entre adolescente, a veces veinteañera, pero muy posmoderna y muy despierta, una especie de Mafalda así ya mayor. O sea, ¿ves algún hilo conductor de Anita Santelice hasta ahora? Porque recuerdo que tu primera novela empieza diciendo que yo me levanto todos los días jugándome la boca con un pisco, Coca-Cola. una piscola, creo algo así. dicen. Roncola, sí, Roncola. como Roncola, antes. sí. Eso, muy bien. Entonces, ahí yo dije ya, aquí Anita Santelice definitivamente se soltó las trenzas. Exacto, Anita. Sí, ¿no? Sí. ¿Hay algo de ella acá? No, pues, no, es Pili, el animalito. No, Sí. pero lo que pasa es que Anita Santelice fue un invento, ¿no? La verdad, fue realmente un invento. No tiene nada que ver con ningún tipo, digamos, de adolescente que a mí me hubiera gustado o me hubiera imaginado meter en una novela. Y fue un invento, y aquí voy a tener que no decir la palabra, de Alberto Fuguet, ¿Pero cómo? en el sentido de que estábamos en una reunión de pauta y yo iba a escribir una columna, ¿ya? Sobre una chica, no cacha el lenguaje, pero destroyer. Escríbete una columna de una chica destroyer. Y yo, ya listo, feliz. Me parece fantástica la idea. Me dice, no, escríbete una columna de una chica, nada que ver a ti, a tu hermana, a las amigas de tu hermana. A la gira calle. Ah, claro. Y yo, ¿como quién? Entonces, piensa en alguien. En alguien. Entonces, Anita nace como de un opuesto. Y eso fue mucho más interesante porque en los 90, digamos, si no eras cool, estabas muy mal, digamos, afuera, out. Había una pretensión de estar ahí como en la papa, entonces ella termina siendo mucho más outsider que cualquier, o más destroyer que cualquier chica destroyer. Es Susanita, más falta, y entonces ahí está, bueno, esas columnas se perdieron, algún día se va a reeditar, si a alguien le interesa el libro. Ahí pasó el aviso. Si alguien quiere reeditar esas columnas, Claro. la autora está dispuesta a conversar, a sentarse a la mesa. Atención, editores. Con hablar con mi agente. Con contrato, ¿ah? Con contrato. Ahí damos el dato de la gente. Sí. Oye,
muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Porque si no ya pasamos a Valdunga, ¿no? Sí, así me dicen. Valdunga, con la canción que tú le pediste. ¿Cuál es la canción? ¿Cómo se llama? Asesinos del dolor. Como esas que aparecen ahí. Sí. Bueno, démosle un aplauso a María José. Venciendo la canícula, el calor del verano estar aquí. Y ahora, bueno, la música, por supuesto. Si quieres te pones más acá, corremos esto un poquito. Nosotros, ¿qué es lo tuyo? ¿Y ahí? Yo me corro, me llevo mi vaso. Estamos muy acalorados, así que Eso. corta. Kowalski es acusado de femicidio esta vez, el último hombre en la tierra, un Cristo insomne al revés. Aquí van las dos hermanas y en ellas todas de una vez, una envuelta en deseo, la otra doblada al revés. Oh, 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 oh. Fuera de toda razón, de cualquier esperanza, lo contrario a la muerte es el deseo en tranza. Fuera de toda razón, de cualquier esperanza, lo contrario al deseo es pretender templanza. Oh, 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 oh. My private home painkillers, los asesinos del dolor. My private home painkillers, los asesinos del dolor. Kowalski crucificado y Lena Dunham sigue en New York. Oh, 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 oh. Kowalski crucificado y Lena Dunham sigue en New York. Oh, 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 Quisiera tocar una más para antes de morirme, pero que no es mía, esta es de esa época.